Bien, decíamos que en los sistemas monoalfabéticos, esa sustitución de un carácter del texto claro por un carácter en el criptotexto es única y se mantiene a lo largo de todo el criptograma. Entonces, da lugar a un fenómeno y es que la distribución de frecuencias en el texto claro se mantiene en el texto cifrado. Por supuesto, cambiando las etiquetas de quien tiene la frecuencia, pero las frecuencias se mantienen, pues, ¿no? Y si el texto es suficientemente representativo del idioma en el que fue escrito, entonces esas frecuencias son las del idioma, además de todo, ¿no? Y entonces el ataque típico a un criptograma monoalfabético es, por supuesto, un análisis de frecuencias, ¿no? Como nos señaló Edgar Allan Poe en el escarabajo dorado, ¿no? Este, por cierto, retomando eso, habíamos dicho que en algún momento Edgar Allan Poe publicaba en su columna semanal, ¿no? En el Blackwell, criptogramas que le mandaban los lectores y él los descifraba en la semana siguiente, ¿no? Este, Hubo dos con los que no pudo. Uno de ellos lo había enviado un tal señor Culp, y no lo pudo descifrar y lo dijo porque esto no es una sustitución monoalfabética, ¿no? Lo dijo por intuición, pues, pero en efecto, eso ocurrió. La idea de los sistemas polialfabéticos, que es lo que vamos a abordar ahorita, es justamente romper con o terminar con ese invariante, ¿no? Destruir en la medida de lo posible la distribución de frecuencias del texto claro, dejar que no se mapee esa distribución de frecuencias en el texto cifrado, ¿no? Entonces, bueno, hay que romper eso. La clave del criptoanálisis monoalfabético es, por supuesto, hacer ese análisis de frecuencias, porque cada letra tiene un único disfraz. Así que, pues una opción, por supuesto, es definir múltiples disfraces, varias opciones para una letra, ¿no? Este, ¿Qué se les ocurre a ustedes para poder hacer eso? Sopa de letras. ¿A qué te refieres con eso, Enrique? ¿Cambiarla cada cierto tiempo? Ándale, ajá. ¿De acuerdo con qué? A lo mejor la cantidad de palabras o Ah, ujú. Mira, esa es una buena idea, sí. De hecho, es una idea que se utilizó, en efecto. Esa idea de Alex está más ruda, en efecto. Dice que cambiarla cada vez que se escribe una nueva letra. En efecto, eso es lo más rudo posible, sí. Después vamos a ver cómo hacerle para eso, ¿no? Pero bueno, por lo pronto vamos a quedarnos con sistemas más pedestres. Entonces, cambiarla cada cierto tiempo, a la mejor, fíjense, ¿no? Este, Algo como esto. Definir para cada letra varios disfraces posibles, varias opciones para cada letra. Y que el número de opciones posibles para cada letra sea proporcional a la frecuencia de esa letra, ¿no? Así como dice, digamos, Alex, Cristian. Cambiar cada cierto tiempo, la cambiamos cada cierto tiempo, definimos un conjunto de disfraces y los vamos rolando, ¿no? Entre esos. Ah, Alex dijo, Alex dijo, cada 10 caracteres hace cifrado de César. Y lo vas cambiando, cambias el cifrado de César. Oh, esa es una buena idea. Ahorita vamos a retomar esa. Una permutación de la permutación. Pero entonces tendrías que recordar la permutación de la permutación. Escribir el lenguaje F. Ándale. Sí, eso le da en la torre a la distribución de frecuencias, pero no tanto, ¿no? Hay una que se sale, pues la F, pero las demás están más o menos iguales, ¿no? Las demás se mantienen en frecuencias. Si la muestra de texto es suficientemente grande, ni se va a notar la F, ¿no? Este, pero bueno, sí, definimos una colección de homófonos, se llaman, ¿no? Los símbolos vinculados con la A, le llamamos los homófonos de la A, de tal forma que cada vez que aparece la A, vamos sustituyendo por cada uno de esos homófonos diferentes, ¿no? Y los vamos rolando entre ellos. De tal forma que entonces hasta tratamos de aplanar la frecuencia de la A, porque cada vez que aparece la A, tomamos un disfraz diferente y el número de disfraces es proporcional a qué tan frecuente es la A, ¿no?
Entonces eso está chido porque es como ir tratando de aplastar la distribución de frecuencias, tratar de hacerla, luego vamos a retomar eso, lo más uniforme posible, ¿no? Que no se distinga nada, que no haya montes ni valles, ¿no? Que sea, este, es plausible porque pues, no se puede andar cambiando tan rápido, entonces se necesita mayor volumen para hacer el criptoanálisis, por supuesto, ¿no? Y hay un defecto, que hay que aprenderse la tabla de homófonos. Forma parte, digamos, de la clave, ¿no? La tabla de homófonos que estamos utilizando. Y aprenderse la tabla no está trivial. Entonces, este mecanismo sí se usó durante muchos años, ¿no? Pero la gente tendía a utilizar casi siempre las mismas dos o tres equivalentes a la A o a la F o a la R, ¿no? Digamos, siempre se usaban las dos primeras o las tres primeras. Y entonces pues, se acaba echando a perder el sistema, ¿no? Eh, Jesús se ve que ha estado leyendo, que es fan de la criptografía, ¿verdad? Ah, un ejemplo. Ah, no, ahorita no tengo preparado un ejemplo, pero pues lo buscamos, en efecto. Órale, se los busco. ¿No? Entonces, bueno, en efecto, podemos definir un conjunto de disfraces y ir rolando entre ellos. Y el defecto de uso es muy frecuente. Los sistemas criptográficos se diseñan de cierta manera para que sean suficientemente robustos o en términos de lo que el criptoanalista define como suficientemente robustos, que ya vimos que no es del todo bueno, en términos de lo que el criptoanalista define como suficientemente robustos, y acaban echándose a perder por defectos en el uso, ¿no? Esa es una de las cosas que vamos a retomar después también, porque Kerckhoff se la retomó muy bien, ¿no? Así, tiene que ser sencillo de usar. Entonces, bueno, el defecto de uso le dio en la torre a estos sistemas con homófonos, ¿no? Porque había que aprenderse la tabla de homófonos completa para poder usar todas las variantes de cada uno de los símbolos. Entonces, eso acabó siendo un hueco de seguridad que debilitaba un chorro el sistema. Y entonces, pues bueno, acabó no siendo efectivo, digamos, ¿no? O acabó siendo muy susceptible al criptoanálisis después. Entonces, otra idea es como la que estaban diciendo, de ir cambiando cada vez que me aparece la letra, cambio por otra, ¿no? Diferente. Pero eso tiene el problema de que habría que recordar por quién hay que cambiar o definir un mecanismo que me permita automatizar, por supuesto, por quién se va a reemplazar, ¿no? Para no tener que recordarlo yo. Una pregunta. Sí, ¿Voltear palabras cada cierto tiempo o frases o algo así ayudaría al cifrado? Porque ya voltear muchas no palabras. tendrían sentido. Voltear palabras, no, realmente, porque la unidad sintáctica que estás utilizando de todas maneras sigue siendo el carácter. La frecuencia, la distribución de frecuencias se va a mantener, ¿no? De todas maneras. Es, Entonces, bueno, de hecho no funcionan las transposiciones, digamos, tampoco, ¿no? Aunque estás confundiendo el texto, no funcionan las transposiciones porque permanece siendo invariante eso que es el invariante, ¿no? En este caso, que era la distribución de frecuencias. Sí, decía yo que Edgar Allan Poe publicó esto, en el Graham's Magazine, no era en el Blackwood, que fue el otro periódico que utilizó, ¿no? En donde escribía. No pudo con tres criptogramas, dos enviados por un tal Tyler y otro por Culp. El primero de Tyler es monalfabético, pero pone al revés cada palabra, como tú propusiste. Entonces, bueno, pues, no se le dificultó a Edgar Allan Poe, no pudo descifrar, ¿no? Porque no tenía, digamos que no le funcionaba, no era legible lo que estaba tratando de descifrar. Y se resolvió en 1991. El segundo de Tyler usaba homófonos y se resolvió en 2000. El de Culp, ese es más interesante, ¿no? Porque era cifrado de Villeneuve. Estaba publicado con algunos errores, entonces de todas maneras no se pudo descifrar sino hasta 1975, ¿no? La palabra clave es United States. Eso significa que en el cifrado de Villeneuve, bueno, ya le estoy adelantando un poco de spoiler, ¿no? En el cifrado de Villeneuve utilizamos una palabra clave. No hay que recordar ningún conjunto de homófonos. Los cambios de sustitución vienen dados por una palabra clave que se utiliza junto con el texto, el criptotexto, pues, ¿no? Es decir, yo de un lado, ¿no? Utilizo una palabra clave y mi texto claro. Y con el algoritmo de Villeneuve y esas dos entradas, obtengo el criptograma, ¿no?
No, al final termino con el criptograma, lo envío. Del otro lado conocen la misma palabra clave, ¿no? Por supuesto. Y entonces con la palabra clave, la misma que yo usé para cifrar, y el criptotexto, utilizando el algoritmo inverso, ¿no? En este caso, pues obtienen el texto claro otra vez, ¿no? Quien define qué sustituciones se van a hacer es justamente esa palabra clave. El sistema lo inventó Villeneuve, lo escribió en 1586, o sea, lo escribió hace un chorro, ¿no? Y bueno, por supuesto, la idea es que cambie el cifrado, el alfabeto cifrado que se utiliza, el alfabeto descifrado, perdón, que se utiliza, lo cambia con cada letra del mensaje. Este, la letra que hay que utilizar es una palabra clave, ¿no? Ahorita vamos a ver exactamente cómo es. Está chido porque es como, digamos, es una generalización del esquema de César, ¿no? Por cierto, que hay que señalar que el esquema original de Villeneuve era más complicado que lo que conocemos hoy como Villeneuve. El esquema original de Villeneuve es lo que hoy llamaríamos un cifrado de Alberti, que es un poco más complicado. Funciona así, digamos, ¿no? Se construye la tabla de cifrado. Es una tabla donde está el alfabeto que vamos a utilizar y lo que hacemos es que cada renglón de la tabla tiene ese mismo alfabeto, pero con modificaciones. En particular, lo vamos a desplazar cierto número de lugares hacia la derecha, ¿no? Se empata la palabra clave con el mensaje tantas veces como sea necesario, ¿no? Es decir, copio la palabra clave tantas veces para que se empate en letra con el texto claro que yo tengo, tantas veces como sea necesario. Mientras más larga sea la palabra clave, por supuesto, es mejor, es más difícil. Mientras menos caracteres repetidos tenga la palabra clave, también va a ser mejor. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces ahora que tengo el empate de texto claro y palabra clave, puedo fijarme en las parejas ordenadas que se forman. Esas parejas ordenadas me definen entradas en una tabla, en la tabla de cifrado. Utilizo entonces las entradas de esa tabla de cifrado para descifrar el mensaje. En el esquema original de Villeneuve se utilizaba un alfabeto mezclado que se rotaba en cada renglón sucesivo. Eso es un cifrado de Alberti, decía yo. Hoy día lo conocemos así. Y el esquema de Villeneuve, tal y como lo conocemos, digamos, o como se popularizó, era más sencillo que poner un alfabeto mezclado. Es decir, no era una permutación arbitraria del alfabeto. Era el alfabeto en orden convencional. Y en cada renglón sucesivo se desplazaba un lugar hacia la derecha, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo cortito, digamos, ¿no? Este es mi alfabeto. A, C, E, H, J, L, M, ¿no? Y en cada renglón sucesivo lo desplazo un lugar hacia la derecha, de tal forma que en el segundo renglón ahora tengo la T, que es la última que aparece aquí, y ahora aparece en el primer lugar acá, ¿no? A, C, etcétera. En el siguiente renglón, pues la última que aparece aquí aparece en primer lugar acá y todas las demás en el mismo orden, hasta que se acaba, ¿no? Y así sucesivamente, cada una de las letras. Este, tengo entonces el alfabeto original desplazado un lugar hacia la derecha en cada renglón sucesivo. Este que está aquí, el renglón número 3, digamos, entonces es este de acá desplazado 3 lugares a la derecha. Es como el cifrado de César, en efecto. Estamos generando todos los cifrados de César posible en los renglones de esta matriz, ¿verdad? Y ahora, decía yo, la palabra clave, digamos que la palabra clave en este caso es esta babosada, que es hola, 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 hola. Bueno, hola nada más, ¿no? Y la pongo tantas veces como sea necesario hasta cubrir el mensaje secreto, ¿no? Que es el mensaje que yo quiero enviar, ¿no? Eso define parejas ordenadas, decía yo, la pareja ordenada HE, la pareja ordenada HE, si me fijo en el renglón que empieza con la H y encabezado por la E, en esa entrada hay una L, lo que significa que la pareja HE se reemplaza por la L, ¿sí? Luego OL, me fijo en el renglón que empieza con la O, la columna encabezada por la L, y eso es una C. Así que la pareja OL es reemplazada por la C. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos continuar haciendo esto tantas veces como sea necesario, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, así termino yo con el mensaje cifrado, ¿no? El mensaje cifrado entonces es LCTSM, etcétera, que no tiene ya nada que ver, digamos, o no se parece mucho a el mensaje secreto, ¿no? Dice Cristian, eso podría generar muchísimas colisiones. ¿Cómo colisiones?
Creo que ya sé para dónde vas y está interesante. A ver, Cristian, dime qué es eso de colisiones. Esto todavía mantiene las frecuencias, ¿cierto? Pues tratas de que no. Solo ahora por bloques, ¿no? Por ejemplo, si el mensaje es suficientemente largo, todas las Ajá, H's van a mantener, bueno, todas las ok. letras que fueran sustituidas por las H's van a mantener las frecuencias, ¿no? Y luego todas las O's, todas las L's y así. Solo que tendrías que conocer la longitud de la clave. Ok, esa observación de Pablo va a ser crucial al ratito. Muy bien, excelente. Ustedes son sumamente hábiles y muy inteligentes, me cae de madre. Creo que es a lo mismo a lo que se refiere. Ajá, creo que es a lo mismo a lo que se refiere Cristian. En efecto, sí. A ver, Sandy, Ah, dime. profe. Perdón. Y si, bueno, esa matriz de letras la convertimos a números Ajá. y le aplicamos alguna cosa como diagonalizarla o meterla a una transformación y con eso nos evitamos que se haga un análisis de frecuencias. Pues, el esquema de sustitución va a ser el mismo. De todas maneras, vas a poder hacer análisis de frecuencias, ¿no? Espérame, dice el Pero, Sandy. a ver, Ah, pues estaba yo pensando que si le aplicamos alguna transformación bien hecha, puede que no podamos saber de dónde viene nuestra matriz. O sea, no podemos, hay formas, según yo, de hacer que si tú le aplicas una transformación a una matriz, tú no sepas cómo reconstruir la transformación de regreso. mm, ok. Pero no sé si eso Pero sirve. no sé, y además habría que ver si es invertible esa transformación. Bueno, habría que pensar en eso. A ver, dice Sandy, los alfabetos que usamos para cifrar, ¿de dónde salen como tal? ¿Cómo? En este caso, el alfabeto para cifrar es el mismo, ¿no? Que el que utilizamos para escribir el texto claro. Es el mismo alfabeto que utilizamos para cifrar y para descifrar, digamos. Y pues nada más lo único que hacemos es acomodarlo. ¿A eso te refieres, Sandy? ¿O a que podríamos cambiar, por supuesto, el alfabeto que estamos utilizando para escribir el criptograma? Eso, por supuesto, lo podemos hacer, ¿no? Me refería más bien como al orden de la tabla. El orden de la tabla es el orden lexicográfico, ¿no? O sea, la A está en el alfabeto antes que la C está antes que la E, etcétera, ¿no? Y en el esquema de Villeneuve, como lo conocemos, como se popularizó, así se ponía el alfabeto en orden, todo completo, las 26 letras del alfabeto en orden. En el cifrado de Alberti, que es realmente el que propuso Villeneuve algunos decenas de años antes de Alberti, era poner una permutación arbitraria del alfabeto y esa misma permutación, eso sí, mantener esa misma permutación, pero pues desplazado de un lugar hacia la derecha en cada uno de los renglones sucesivos, eso sí. ¿Y por qué en la tabla esta, por ejemplo, no tenemos algunas letras como la B o la D y así? Es que aquí yo puse el alfabeto más chiquito posible para poder escribir el mensaje que me interesaba. Solo Ah, por ok, eso. gracias. Ajá, este es nomás para hacer un ejemplo chiquito, ¿no? Para no tener que poner las 26. Luego dice César, ¿cómo seleccionas las letras de salida? Creo que responde a la misma pregunta que acabo de contestarle a Sandy, ¿no? O sea, es las que yo escogí porque es el alfabeto más chiquito que me permitía escribir mi mensaje, ¿no? Perdón. Pero si usamos como clave la Biblia y con cada mensaje que vamos a hacer. Esa propuesta de César se parece a algo que vamos a ver después. Sí, es cierto, ¿no? Ustedes siempre se me adelantan, pero bueno, está bien. Siempre me da, o sea, si lo sigo, acabo haciendo spoilers del resto del curso, entonces por eso les digo, no aguanten tantito, ¿no? ¿Por qué no usa el mensaje original? ¿Por qué no tenemos ahí la B? Sí, por eso, sí, no puse todas las letras del alfabeto porque no me interesaba, ¿no? Solo puse con las que me bastaba para hacer para hacer mi criptograma, ¿no? Digo, para hacer mi texto, claro. Órale. Mauricio dice que no entiende lo que ustedes no entienden. Eh, sí, bueno. Entonces, bueno, el chiste aquí es que en efecto uno define una palabra clave, ¿no? Y esa palabra clave se empata tantas veces como sea necesario con el texto, define parejas ordenadas, esas parejas ordenadas definen una entrada de la matriz, que es la que finalmente reemplaza a la letra
el método del texto claro que constituye a la pareja ordenada, ¿no? Y entonces con eso la reemplazamos. Y así generamos criptogramas. Bueno, este método fue así como el método criptográfico, ¿no? Se consideraba como irrompible desde el siglo XVI en adelante, ¿no? Hasta el siglo XIX, bien entrado al siglo XIX, ¿no? El análisis de frecuencias ya no jala, ¿verdad? Porque se tiende a uniformizar la distribución de frecuencias típica del idioma, ¿no? Sí, Jesús, ya eres un claro de la criptografía. Luego vamos a hablar del método de Hill. Estamos, digamos, tratando de hacer que esos montes y valles se aplasten porque cada vez que empatamos una letra, la empatamos con otra letra diferente. Entonces estamos definiendo un cifrado de César diferente para cada una de esas apariciones de la letra, ¿no? Entonces estamos, digamos, la idea es que como tenemos una palabra clave que se empata con, con el texto claro, la A se empata a veces con la O, a veces con la R, a veces con la T, a veces con la M, ¿no? Y entonces realmente la contribución de la a las frecuencias en el criptotexto se ven ya distribuidas entre las de la O, las de la M, las de la T, etcétera, ¿no? Estamos, digamos, tratando de aplastar la distribución de frecuencias porque lo que estamos haciendo es que cada letra contribuye no por sí misma, sino contribuye a la frecuencia de otras en el criptotexto, ¿no? Eso está chido. Estamos tratando de acolchonar las frecuencias, de aplanar la curva, de aplanar las curvas, ¿no? Porque son varias, de aplanarlas porque queremos que no haya pistas que le permitan al criptoanalista, ¿no? Decidir qué probabilidades hay de que esta cosa sea la R, qué probabilidades hay de que esta cosa sea la A. Le estamos cambiando de disfraz para que no tenga pistas para determinar eso, ¿no? Y quitarle las pistas es decir, no tengo valles ni picos, ¿no? Tengo una curva plana terrible. A ver, ¿qué? Todas son igualmente probables, güey. Cualquier hipótesis que tú puedas formular es igualmente válida que cualquier otra, ¿no? Entonces, pues, ya valiste gorro, ¿no? Eh, bueno, se contestan ustedes solitos, luego dice, y no se puede romper con ese método. Ajá, el método de análisis de frecuencias es lo que rompe los cifrados monoalfabéticos, en efecto, y queremos que no se puede usar el criptoanálisis por frecuencias, ¿no? ¿Se aplana totalmente? No. Depende de la longitud de la palabra clave y del número de letras diferentes que utilice la palabra clave. Si utilizas muchas veces la A de la palabra clave, ¿no? Entonces estás usando muchas veces el primer renglón de la sustitución del alfabeto, que es un cifrado de César. Solo es un cifrado de César, ¿no? Notarán, ¿verdad?, que cada renglón diferente es un cifrado de César diferente. Si repites letras en la palabra clave, estás utilizando muchas veces el mismo renglón de la matriz, que es un cifrado de César. Entonces te vas a parecer más a un monoalfabético, conforme más letras iguales tenga la palabra clave. Si tienes una palabra clave cortita, también, pues, como lo tienes que repetir muchas veces, hola, 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 la H de la hola, la H de hola, se utiliza muchas veces. Estoy utilizando muchas veces el mismo renglón de la matriz. Voy a tender a parecerme también a un monoalfabético, ¿no? Tendría que Entonces, ser la clave tan larga como el mensaje, ¿no? sí, ustedes siempre están haciendo cosas que tienen que ver con spoilers del resto del curso. Sí, eso sería bueno, ¿verdad? Eso no es usual, ¿eh? No es usual lo que está pasando ahorita aquí. O sea, ustedes están como así, ¿no? Son muy chidos. Bueno, ¿qué? Spoiler, sí. Mandar la palabra clave es peligroso, sí, por supuesto, ¿no? De hecho, ese es el problema central de la criptografía durante siglos, durante toda la existencia de la criptografía hasta el siglo XX, fue ese. Fue cómo lo hacemos para intercambiar la clave. Necesitamos un método seguro para intercambiar la clave. Mando un mensajero que puede ser secuestrado, al que le pueden robar la palabra clave sin que se dé cuenta, que puede ser, etcétera, ¿no? Que puede estar vendido al enemigo, etcétera, ¿no? En efecto. O nos ponemos de acuerdo, emisor y receptor, nos vemos en un cafecito, etcétera, ¿no? Para intercambiar la palabra clave, etcétera, y nos espían o lo que sea, ¿no? Es terrible. Ah, pues ya mejor le dices el mensaje, ¿no? Pues sí, ya mejor le dice el mensaje, en efecto. No, pero es que el chiste es que después ya se intercambian otros 8 mensajes con esa misma palabra clave, ¿no? Etcétera.
Pero bueno, el chiste es que sí, ese es un problema, ¿no? No puedes usar el canal de comunicación usual para intercambiar la clave porque el canal está intervenido. Y esa es la clave del asunto después. Bueno, vas a ver. Bueno, vamos a ver luego. Hay protocolos, ¿no? Para hacer el intercambio de llaves, de Sí, manera que no en se efecto. exponga. Sí, pero eso lo tuvimos o lo pudimos construir y hasta que tuvimos criptografía y llave pública, ¿no? Ah, cierto, cierto. Sí, pero ustedes, ven, ustedes ya están al final del curso y yo estoy a la mitad. Estoy empezando, pero a la mitad. Bueno, fuera. Bueno, la palabra Profe, hay clave dos la dudas tiene que arriba. recordar. ¿Mande? Hay dos dudas arriba en el chat. Ah, no, pues ya no las encuentro. Arturo García pregunta, dice, profe, ahorita que mencionó que este tipo de cifrado se consideró como irrompible por varios siglos, ¿los factores que han contribuido a rebasar las fronteras criptográficas han sido exclusivamente matemáticas o también lingüísticas o de algún otro tipo? Y Cristian Rodrigo García pregunta, ¿se pierde la capacidad de hacer análisis de frecuencias, pero igual es posible que el receptor no pueda descifrar el mensaje? ¿Esto tiene algo de relación? Ajá. Sí, de hecho, la mayor parte durante la mayor parte de la historia de la humanidad, hasta el siglo XX también, la criptografía la hacían lingüistas, no la hacían matemáticos. Y fue hasta que se empezaron a introducir elementos matemáticos que empezaron a encontrarse susceptibilidades rudas en los sistemas criptográficos que se usaban, y entonces, por supuesto, tuvo lugar como una revolución en donde cada vez más matemáticas se utilizaban para hacer criptografía y para hacer criptoanálisis también, ¿no? Entonces, en principio, en efecto, era considerado como irrompible porque lo hacían, digamos, lingüistas en general, pues, que pues, no tienen el background necesario para hacer después las cosas que suelen utilizar, ¿no? Que a final de cuentas sí eran elementos matemáticos, pues. Este, y luego la otra duda era, ¿cuál? A ver, mejor se la digo. Ajá, sí, échalo. O sea, perdemos la capacidad de hacer criptoanálisis, pero igual hay posibilidades de que el receptor ya no pueda descifrar el mensaje. ¿Eso tiene algún tipo de relación? Sí, y creo que por donde vas tú es, si usa una palabra clave, o sea, a eso iba yo creo ahorita. A ver, deja ver si resuelve tu duda. La palabra clave tiene que ser corta, porque si no, no la va a recordar el cuate, ¿no? Y si no es corta y la tiene que escribir, ya es una debilidad para el sistema, ¿no? Entonces, si la palabra clave es corta, porque la tiene que recordar sin tener que escribirla, entonces pues estamos debilitando el sistema porque utilizamos muchas veces el mismo alfabeto. Si la palabra clave es larga y por lo tanto el sistema es robusto, entonces, como tú dices, perdemos la capacidad de que el otro pueda descifrar porque no se va a acordar de la palabra clave, ¿no? ¿A eso te refieres? Más bien me refiero a lo de las colisiones, que podría haber dos palabras con el mismo cifrado. Ah, bueno, en efecto, aquí puede haber dos con el mismo, que se mapean en la misma letra, pero es porque empezaron diferente con la palabra clave. Entonces, realmente no es que sea dos parejas ordenadas iguales que den diferente cifrado, ¿no? Eso sí no pasa. Eso sí no va a pasar. Que sería indescifrable, en efecto, ¿no? Ok, gracias. Después, por cierto, vamos a ver ejemplos bueno, no ejemplos, más bien contraejemplos de por qué no podemos utilizar cualquier función arbitraria. Pero bueno. Este, decía yo, ¿no? Que la palabra clave tiene que ser cortita, porque si no, no la recordaría. Y si nadie la recuerda, entonces va a estar del cocol, ¿no? Si la tienen que escribir, ya debilitamos el sistema. Así que mejor, no, mejor que sea cortita. Y si es cortita, entonces va a empatar muchas veces con el texto claro. Y entonces vamos a utilizar muchas veces la primera letra, y muchas veces la segunda, y muchas veces la tercera letra, muchas veces todas las letras de la palabra clave. Es decir, estamos usando muchas veces cada renglón de la palabra clave. Mientras más corta sea la palabra clave, más veces, más repetidamente y más cerca están los usos del mismo renglón de la matriz, ¿no? Entonces debe haber coincidencias. Letras que se cifran empatándose con las mismas letras de la palabra clave. Por ejemplo, ¿no? Aquí tengo la pareja HE. Aquí tengo la pareja HE. Por supuesto, dan la misma letra, por supuesto, ¿no? La L. Están, fíjense, ¿no? La pareja HE se repite aquí y acá porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres de distancia entre ellas.
que es un... ¿qué longitud tiene la palabra clave? 4. Claro. Empata otra vez la E con la H porque estas dos Es están a una distancia de 8, que es 2 veces la palabra clave. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para criptoanalizar esto? Claro, Edgar, en efecto, tienes razón, sí, no se pueden hacer totalmente uniformes. Pero podríamos. ¿Qué se les ocurre hacer para criptoanalizar? ¿No? No para mejorar el sistema criptográfico, ahorita lo que queremos es romperlo. En efecto, como dice César, intentar adivinar la longitud de la palabra clave. Ajá. Tratar de deducir, dice el otro César, la longitud de la palabra clave con base en esas coincidencias. En efecto, ¿no? Eso se le ocurrió a dos personas. A Charles Babbage, que por cierto es como persona cercana a la computación, a las ciencias de la computación, porque pues, fue el diseñador de la máquina diferencial y también el diseñador de la máquina analítica, que era como la primera computadora programable de la historia, ¿no? Si se hubiera podido hacer. Charles Babbage se reunía con sus cuates, bueno, en particular con otro cuate, ¿no? En esa época, estamos en la época de la Inglaterra victoriana, las parejas ilícitas se escribían cartas de amor, digamos, y las publicaban en los diarios y las publicaban cifradas. Y este Babbage con su cuate se dedicaban a tratar de descifrar las cartas de amor, ¿no? De los amantes ilícitos en los diarios, ¿no? Entonces se intercambiaban correspondencia, dándose tips y demás, ¿no? Y algunas de esas, por supuesto, eran cifrados de Villeneuve, bastante chidos, ¿no? Y entonces, una de las ideas que tenía Babbage es la misma que la de Kaczynski, que era justamente la que ustedes pusieron ahí. Tratar de adivinar cuál era la longitud de la palabra clave, viendo como, pues, dónde había coincidencias en el texto, en el criptotexto que estaban viendo, de tal forma que esas coincidencias hipotetizaran, o tú podías hipotetizar que no venían de puro churro, sino que realmente lo que ocurría es que provenían del mismo empate, que había tenido lugar el mismo empate entre la palabra clave y el texto claro, que habían coincidencias de letras en la palabra clave y el texto claro. Sí, eran bien chismosos, en efecto, sí. Y entonces se enteraban así, y como pues era gente, digamos, o sea, ya se imaginarán, ¿no? Era de Inglaterra victoriana, entonces el conde de no sé quién, escribiéndole cartas de amor a la duquesa de no sé qué más, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, se enteraban de chismes estos. Kaczynski, más serio que Babbage, digamos. Ah, por cierto, no nos enteramos de eso, ¿eh? Hasta que después, ya bien entrado el siglo XX, alguien agarró la correspondencia de Babbage y la analizó, o sea, pues, empezaron a leer la correspondencia de Babbage y se dieron cuenta de que, ay, chale, ¿no? Había hecho lo mismo que Kaczynski, pero pues, por supuesto no lo publicó porque era puro chisme para él, ¿no? Y entonces, pues bueno, por eso le llamamos a esto el método de Kaczynski, no el de Babbage. Kaczynski era pues, un oficial de infantería prusiano, entonces, por supuesto le interesaban estas cosas por cuestiones bélicas, ¿no? Y en 1863 publicó un tratado acerca de criptografía, ¿no? Que está ahí escrito en el slide. Y el chiste era pues, hacer criptoanálisis de sistemas polialfabéticos, ¿no? En particular de Villeneuve, rompiendo, digamos, este mito de que era irrompible, ¿no? El método de Kaczynski. Vamos a buscar coincidencias, ¿no? Vamos a buscar en el texto, en el criptotexto, que es lo único que tenemos, vamos a buscar coincidencias, es decir, que aparezcan secuencias de letras repetidas. Cuanto más largas, mejor, porque es más poco probable que las largas sean producto de pura coincidencia. Cuanto más frecuentes, mejor, porque tenemos más pistas, tenemos más distancias diferentes entre ellas. El texto tiene una temática, ¿no? Así que seguro hay palabras repetidas en el texto claro. Y si esas palabras se repiten en el texto claro y empatan de puro churro de la misma manera con la palabra clave, entonces se repiten también en el criptotexto, ¿no? Esa es mi hipótesis de la que parto.
Si encuentro entonces secuencias de letras repetidas en el texto, en el criptotexto, en el criptograma que estoy viendo, entonces es probable que provengan de empates o que provengan de apariciones de la misma palabra en el texto claro, ¿no? Si es que empataron de puro churro, de la misma manera, con las letras de la palabra clave. Así que vamos a fijarnos en la distancia entre apariciones de cosas repetidas en el texto cifrado, ¿no? Las distancias entre repeticiones deben ser entonces, por supuesto, múltiplos del tamaño de la palabra clave, ¿no? Así que, pues, ¿qué tal que encontramos el máximo común divisor de esas distancias? La secuencia RCTWK aparece aquí, acá, 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 acá. Las distancias entre esas RCTWK son esta y esta. El máximo común divisor es este. Ese máximo común divisor, pues a lo mejor hay distancias diferentes, pues, etcétera, pero pues qué tal que nos fijamos en los múltiplos o los factores primos de ese número, ¿no? La longitud de la palabra clave debe ser como una combinación entre los distintos factores primos de las distintas distancias que hay en las distintas apariciones de secuencias de letras repetidas en el texto claro, en el texto cifrado, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí me han seguido? ¿Sí han seguido el hilo? ¿Alguna pregunta? Sí, lo voy a repetir. Sabemos Ajá, las palabras repetidas, perdón, las letras repetidas cada cuánto, la distancia entre ellas, ¿ciertas? ajá. Y Las luego mides. Muy bien. la distancia entre cada repetición, me imagino. Ajá. Y luego obtenemos el máximo No, de el esas máximo común distancias. divisor. O sea, el divisor de Que es, esas distancias, común, ¿no? ah, El más ok, grande. ok. O sea, aquí, digamos que la distancia entre esta aparición de esa secuencia y esta secuencia es 8, ¿no? Y entre esta y esta es 32, y entre esta es 16, entonces, pues, como que 8 va siendo el máximo común divisor, ¿no? Entonces, la longitud de la palabra clave podría ser 8, ¿no? O podría ser 4, o podría ser 2. No, 4 y 2 son números muy chiquitos para hacer longitud de palabra clave. 8 es una buena hipótesis, ¿no? Ok, ok. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, lo voy a volver a frasear todo de una manera diferente, a ver si queda más claro. Si no, ustedes me interrumpen cuando sea, ¿no? Sí, ahorita vemos un ejemplito. Ah, tengo un ejemplito preparado. Bueno, si no, entonces les daré dos ejemplitos, pero bueno. Este, eh, Imagínense que tienen un texto cifrado, ¿no? Y que aparece una secuencia ahí repetida, RCTWK, ¿no? Por ejemplo, que me había dicho. RCTWK aparece aquí y luego aparece, cuando termina aquí la K, aparece luego a una distancia de 8 caracteres RCTWK. Y luego a 16 caracteres RCTWK. Y luego a 32 caracteres RCTWK. Es una secuencia muy larga RCTWK. Y aparece 4 veces. Es muy frecuente, ¿no? Entonces, lo más probable es que eso no sea coincidencia. Lo más probable es que eso provenga de que empató de la misma manera las letras de la palabra clave con una palabra que se está repitiendo en el texto claro. A lo mejor el texto claro habla de perros, y entonces la palabra perro repetida en el texto claro, pero disfrazada, por supuesto, de la misma manera, de puro churro, porque empató de la misma manera con la palabra clave que estaban utilizando. Y encuentro entonces esas distancias entre las repeticiones diferentes de RCTWK y son 8, 16, 32, ¿no? Este, como que la palabra clave debería tener una longitud que sea múltiplo de 8, ¿no? Para que la primera tenga lugar tendría que ser 8. Para que la segunda tenga lugar podría ser 8 o algún factor de algún múltiplo de 8, ¿no? Pero eso ya está muy largo. O más chiquita que 8. Bueno, entonces tendría que ser como 4 o 2, porque 4 por 2 son 8, ¿no? Entonces, no, pero una palabra de longitud, una palabra de clave de longitud 4 es muy chiquita, no manches, nadie va a usar eso, ¿no? De longitud 2, pues menos. Entonces 8 es una buena hipótesis para la longitud de palabra clave. Es decir, lo que está haciendo Kaczynski es fijarnos en las distancias que hay, fijarnos en cuáles son los valores de esas distancias, fijarse en el máximo común divisor y en los factores primos de esas diferentes distancias y de esos diferentes máximos comunes divisores que está encontrando en las distancias.
Y con base en eso formular una hipótesis acerca de cuál es la longitud de la palabra clave. Y se va a quedar con 2 o 3 diferentes longitudes de palabra clave, ¿no? Y entonces, ahora podríamos dividir el criptograma en bloques de ese tamaño de mi hipótesis. En mi caso, 8. Agarro y divido el criptograma en 8, en bloques de tamaño 8. Y los formo digamos, en 8 columnas, ¿no? Pongo los primeros 8 caracteres del criptograma, luego abajo los siguientes 8, luego abajo los siguientes 8, luego abajo los siguientes 8. Taca, taca, taca. ¿Qué estoy haciendo así? La idea es que cada columna de esas 8 columnas que tengo, cada columna es un cifrado de César diferente. Porque están utilizando el mismo renglón de la matriz de Villeneuve. La primera columna de ese criptograma está utilizando el renglón 7. La segunda columna el renglón 5. La tercera columna el renglón 2, etcétera, ¿no? Cada una de ellas es un cifrado de César. Así que puedo aplicarle a cada columna criptoanálisis de frecuencias, ¿no? Y ya sabemos que es el método de ataque para un César, para un monoalfabético convencional. Y entonces, ahora sí saluda. Hola. Ella es Misty. Es como la jefa acá de los... Ay. Bueno. Pues cada columna acaba siendo un cifrado de César, ¿no? Y entonces, bueno, pues puedo utilizar las herramientas que ya sabía yo, ya conocía yo desde hace mucho para el cifrado de César, ¿no? Y descifrarla. Vamos a ver qué sigue. Miren, este es un ejemplo. Pero no tengo el texto claro. Entonces, digo, no tengo el criptotexto, entonces no puedo enseñarles el ejemplo completo, pero bueno, luego se los enseño. Imagínense, ¿no? Tengo en el criptotexto tengo, por ejemplo, esta secuencia, WW. Está muy chiquita. O sea, la secuencia WW está muy chiquita. Por supuesto, se repite un chorro de veces, ¿no? Pero pues, como que formular hipótesis con base en algo tan chiquito es más débil que formular hipótesis con base en algo más grande. Vean esta. BWUFEMAK. Oh, esa está larga, ¿no? Aparece solo 2 veces, claro. Las palabras, cuanto más largas sean las secuencias repetidas, van a ser menos frecuentes. Eso es malo. En el trade-off, digamos, uno quisiera palabras lo más largas posibles y con el mayor número de repeticiones posibles. Eso va a ser casi imposible, pues, pero en la medida en que sean tanto más largas como más frecuentes, mejor, ¿no? Aquí tenemos otra. Liduvius. Aparece 2 veces nada más, claro. Está muy larga, ¿no? JEAL aparece 2 veces nada más. Esta está larguísima y aparece 2 veces nada más, claro, ¿no? Conforme más largas son menos frecuentes. Pero las distancias, ¿no? Aparece aquí una distancia 48. Esta aparece una distancia 42. Esta aparece una distancia de 18. Los factores primos. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. 2, 3, 3. 2, 2, 37. 2, 3, 7. 2 y 3 aparecen mucho, ¿no? La longitud de la palabra clave podría ser 6. ¿No? Es una buena hipótesis. U 8. Pero 8 no empataría con este. No, no es buena idea. Yo apostaría primero por 6, ¿no? Y entonces dividimos el criptograma en 6 columnas. Cada una de esas columnas, o sea, el primer bloque de 6, luego el siguiente bloque de 6, luego el siguiente bloque de 6, cada una de esas columnas es un cifrado de César diferente. Hay que tratar de adivinar qué cifrado de César es. Lo he dicho encima el criptoanálisis de frecuencias, pero bueno, voy a cerrar el micrófono un poco porque hay ruido acá. Ya, perdón.
La longitud de la palabra clave siempre tendrá que ser múltiplo de la longitud del texto plano. No, el texto plano no, carnal. La longitud de la palabra clave es independiente de la longitud del texto plano, no tiene nada que ver esas dos cosas. Más bien es la longitud de la palabra clave sí tiene que ver con la distancia entre repeticiones de estas secuencias en el texto cifrado. Eso sí. No, hasta ahorita no hay mucho de cumbiones. Ándale, sí. Se compra colchones. Sí, esa sí a veces ha pasado. Y el otro día estábamos en una junta con directores y el de los camotes afuera. Pero bueno, está muy chistoso. Este, pero bueno, entonces digamos que la idea es encontrar estas repeticiones en el texto cifrado, ¿no? Los tamales baja aquí. Y fijarnos en qué factores primos determinan esas distancias, ¿no? Y entonces con base en eso formular una hipótesis de distancia, de tamaño de la palabra clave. Decía yo en este caso, 6 es una buena idea, ¿no? 6 es una buena idea. Y entonces, bueno, podemos hacer criptoanálisis de frecuencias en cada columna. Lo que vamos a obtener es algo entendible, no, porque ya no tienes secuencias de letras, ¿no? Palabras completas en cada columna, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, le echas encima el criptoanálisis de frecuencias y vas viendo por cada columna qué puedes ir leyendo después de un rato, ¿no? A veces las frecuencias no empatan perfectamente, por ejemplo, como puede ser que no sea un texto muy grande, y entonces pues, no es tan representativo del idioma, y entonces, no, pues la letra más frecuente aquí, pues yo creo que es, o sea, ponle que es la R, ¿no? La R seguramente en esta columna, la R, como es un monoalfabético esa columna, la R ha de ser la E, y te sale mal. Chale. O sea, a lo mejor no, a lo mejor es la segunda más frecuente, ¿no? Ah, ¿no entiendes cómo cada columna define un cifrado de César diferente? Oh, sí. Mira, porque vamos a regresarnos aquí, ¿no? Fíjate, aquí tienes la palabra clave. Hola, 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 hola. Repetida tantas veces como sea necesario para cubrir el mensaje secreto, que en este caso es el texto claro pedorro que tengo aquí, ¿no? Entonces tengo la H empatada con la E, la H empatada con la N, la H empatada con la E, la H empatada con la R. Cada vez que utilizo la H, estoy utilizando el mismo renglón de la matriz de Villeneuve. Este renglón, por cierto, el renglón que empieza con la H. Y este es un cifrado de César, carnal. Con un desplazamiento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del alfabeto original. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, ok. Estoy utilizando entonces para esta pareja estoy utilizando este renglón. Para esta pareja estoy utilizando el mismo renglón. Para esta pareja estoy utilizando el mismo renglón. Para esta pareja el mismo renglón. Eso significa que cada 1, 2, 3, 4 caracteres estoy usando el mismo renglón de la matriz de Villeneuve. 1, 2, 3, 4, el mismo renglón. Cada 4 renglones estoy utilizando el mismo cifrado de César. Ah. O sea que si divido el texto cifrado, este de acá, lo divido en bloques de 4, ¿no? La primera columna, perdón, la primera columna es un cifrado de César, el que usa la H. La segunda columna es un cifrado de César, que usa la O, el renglón de la O, este de aquí. La tercera columna es un cifrado de César, que usa el renglón de la L. La cuarta columna es un cifrado de César que utiliza la A, que por cierto es el primer renglón, ¿no? Y así me voy. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Para todos? ¿Para todos? Sí, eso es como la clave del asunto, entender que cada columna, cuando acomodo el criptograma de esa manera, es un cifrado de César, ¿no? Y entonces, por supuesto, puedo echarle encima las herramientas de criptoanálisis que ya tengo definidas para el cifrado de César, el análisis de frecuencias, ¿no? O sea, sí, tú trataste de engañarme aplanando las frecuencias del texto claro completo. Yo me estoy fijando en secciones, en fragmentos, por cierto, disconexos del texto cifrado, que tienen la misma tabla de frecuencias que el idioma, punto, ¿no? En tus narices, Villeneuve. No, bueno, está bien. Este,
Bien, ese es el método de Kaczynski. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Porque después lo que sigue de Kaczynski es reforzar realmente el método de Kaczynski para que tenga mejores hipótesis. La clave está en Kaczynski, pues. Pero después Friedman, el primer criptógrafo y criptoanalista de la historia que nos dio fórmulas analíticas para tener algo en criptoanálisis, ¿no? Nos permitió, digamos, formular mejores hipótesis con el método de Kaczynski que reforzaban o refutaban las hipótesis de Kaczynski, pues, digamos, ¿no? Con base en una expresión analítica calculable sobre el texto cifrado, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta adicional? ¿Algo? ¿No? Por supuesto, también estamos en el chat. Ah, y por cierto, ¿ya vieron los lipogramas? Sí, estaría bien. Sí, estos textos que utilizan solo una vocal, ¿no? El que puse, ahí es un texto de Juan de la Borbolla que era, Los locos somos otro cosmos, ¿no? Utiliza solamente la O. Es un texto terrible, pues, pero es muy interesante y está interesante, pues, también desde el punto de vista sintáctico, pues, porque solo utiliza la O. Desde el punto de vista semántico, también, decía yo, es un texto terrible, pues, pero está interesante, ¿no? Y así hay también en otros idiomas, ¿no? Hay libros completos escritos con una sola vocal, ¿no? De James Joyce, ¿no? Creo. Bueno, sí, el de la O es más difícil. Sale. Entonces, si no disponen otra cosa, bueno, seguimos en el chat para cualquier duda y lo que quieran. ¿Cuáles infogramas? ¿Qué es eso? Lipogramas. Textos que solo utilizan una vocal. Lipo es delgado, ¿no? Por eso. Bueno, entonces nos vemos el lunes, ¿no? Si no disponen otra cosa. Si necesitan cualquier cosa, ahí Gracias, estamos. profe. Cuídense mucho. Gracias, profe.